Alza voz. Me siento muy orgullosa de mi cultura, de nuestras culturas. Así ahí se flecharon, se enamoraron y dijeron algo del mundo. Los primeros 6 meses, esos padres se unían a la plataforma para llorar. Y además lo siento como una carta abierta a mis padres, que ya no están conmigo desde hace mucho tiempo. Alza voz. Bienvenidas, bienvenidos todos y todas a un capítulo más de Alzavoz. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que quiero presentar, a la maestra Evelyn Alemán. Ella es fundadora y directora en Our Voice, Communities for Quality Education, y presidenta y fundadora en Media Image Public Relations. Muchísimas gracias, además de socia comunitaria e investigadora. Muchísimas gracias, maestra Evelyn, por estar por acá. Eres una de las voces más importantes hoy en la conversación sobre equidad educativa y representación migrante en Los Ángeles, y para nosotros es todo un honor tenerte por acá para poder conversar un poco sobre tu trayectoria, sobre el trabajo que hacen por allá y sobre todo pues los retos hacia adelante, pero también muy emocionados de conocer cómo podemos desde México, desde Estados Unidos, apoyar a toda esta comunidad y poder trabajar en conjunto ahí con Our Voice. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Edmundo, y la organización Cientica. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes esta tarde. Muchas gracias, maestra Evelyn. Y para empezar, justamente queremos preguntarte algo muy personal que nos encanta empezar a conocer a nuestras invitadas, nuestros invitados, y saber para ti qué significa estar trabajando día con día por estas familias hispanas e indígenas en Los Ángeles. ¿Qué te mueve? ¿Qué mueve a Evelyn? Y cómo es que inició en esta trayectoria que al final es un llamado, ¿no? Un llamado de vida. Mira, para mí es un honor, de verdad es un honor trabajar con la comunidad latina e indígena inmigrante en Los Ángeles. Lo veo como una extensión de mi familia, de mi entorno. Me siento muy orgullosa de mi cultura, de nuestras culturas. Así es que la idea de compartir mi conocimiento con ellos y de alguna manera contribuir a que ellos y las familias con las que trabajo y sus hijos salgan adelante, para mí me llena de muchísima felicidad y orgullo. Y además lo siento como una carta abierta a mis padres, que ya no están conmigo desde hace mucho tiempo. Entonces lo veo como una carta abierta de cariño hacia ellos a través del trabajo que yo hago. Muchas gracias, Evelyn. Y justo desde tu trayectoria, ¿no? Mencionabas, pues, cómo es esta extensión de tu familia, pero también de esta formación académica que has tenido, ¿no? Maestro en políticas públicas por Pepperdine University, la licenciatura que hiciste en California State University y esta distinción como Local Hero en 2023. Pues es parte, digamos, de cómo empezaste en tu trayectoria desde la comunicación, desde las relaciones públicas corporativas, hace ya más de 2 décadas. Y cómo ha sido, si nos puedes contar un poquito de tu historia personal, profesional, cómo ha sido que te ha llevado este mundo de la comunicación hasta este activismo comunitario que vives día con día. Y si ha habido, no sé, alguna anécdota que nos puedas compartir en esta historia de vida que te haya marcado precisamente para poder definirte y definir el quehacer que haces a partir y desde Our Voices Communities for Quality Education. Claro que sí, Edmundo. Gracias por la pregunta. Creo que mi historia es muy similar a la historia de muchos inmigrantes o hijos de inmigrantes en los Estados Unidos. Mis padres llegaron en los años 60 a Los Ángeles y se conocieron en el aeropuerto de Los Ángeles, curiosamente. y Wow, sí, nada fácil, ¿no? En este mundo de LAX. sí, se conocieron en el LAX y ahí se flecharon, se enamoraron y dijeron, y los dos eran de El Salvador, en Centroamérica. Entonces ellos, mi padre era residente, mi madre vino con visa de turista y como es de imaginarse, pues se enamoraron, nací yo. Mi padre le dijo, ve y reanuda tu visa de turista. Y mi madre le dijo, cuando se le venció, dijo, no, ¿para qué? Tú eres residente, mi hija es ciudadana, nada va a pasar. Y a los 6 meses de ya haber nacido, ya se pueden imaginar, ¿verdad? Hubo una redada, captaron a mi madre, la deportaron a Tijuana. Mi madre no conocía nada.
y mi padre tardó como 2 semanas en encontrarla y luego pues nos enviaron a El Salvador. Yo iba de 6 meses y esencialmente separaron a mi familia. Y eso es lo que sucede hoy en día. Eso fue en el Totalmente. 70, ¿ok? Pero eso Sí, aún está sucediendo hoy. Entonces separaron a mi familia de la noche a la mañana, yo de 6 meses, me enviaron a El Salvador y luego a los 2 años llegó mi padre por nosotros. Yo no lo conocía, decía, ¿quién es este señor? Volvieron a separar a nuestra familia, porque ya empezaba a tener raíces en El Salvador de 2 años, y me regresaron a Estados Unidos. Entonces, te comparto esto porque es la situación que estamos viviendo viviendo hoy, en actualmente. este momento, ¿verdad? Entonces me siento muy conectada definitivamente a esa Claro, situación y el impacto que sufrió mi familia, que pues siempre estuvo ahí. Ese trauma, se puede decir, ¿verdad? Trauma sí, emocional totalmente. para la familia. Pero de allí, como muchos, a veces nos pasa a los hijos de inmigrantes, ¿verdad? Mis padres, bueno, nació mi hermana menor, que es discapacitada, y luego cuando yo tenía 16 años, a mi padre le dio esclerosis múltiple. Le diagnosticaron, bueno, empezó cuando yo tenía 16 y a los 18 le diagnosticaron esclerosis múltiple. Al mismo tiempo, mi madre desarrolló cáncer. Entonces te puedes imaginar, yo siendo la mayor de 3 chicas, la menor con discapacidades, mi padre con esclerosis múltiple, mi madre con cáncer ya, que creo que estuvo con nosotros 6 años más y falleció de lo que va a ser ahora mi edad, 56 años. Entonces, todo eso yo tuve que navegar el sistema de gobierno con Ujú. respecto a la salud pública, a los recursos de servicios sociales, a todos estos departamentos para personas minusválidas, para personas con enfermedades crónicas, terminales. Todo esto lo tuve que ir haciendo y yo decía a lo largo de eso, no puede ser todo para mí. No puede ser el final. No, no, no. No, es que yo tengo que ir a la escuela. No venimos de muchos recursos, pero yo tengo que ir a la escuela. Tengo que sobresalir, tengo que de alguna manera romper el esquema y salir adelante, porque mis padres me necesitan, mi hermana me necesita, pero yo también tengo una vida por delante. Y no sé de dónde saqué las fuerzas, pero lo pude hacer y Claro, aprendí, conseguí todo este conocimiento a través de estas experiencias muy difíciles, que obviamente mis padres fallecieron, mi madre en el 2000 y luego a los 4 años mi padre, muy jóvenes, y yo me encontré huérfana de repente y cuidando de 2 hermanas un poco menor que yo. Entonces, toda esa experiencia, mientras todo esto me iba sucediendo, yo seguí en la universidad y en la escuela, en la universidad, y mis profesores, habían profesores que me apoyaban, me abrían las puertas con toda la dificultad y me impulsé a una carrera en relaciones públicas que se me abrió la oportunidad en una empresa internacional en Los Ángeles y encontré personas que también me apoyaron, me ayudaron en una época donde pues no había muchos latinos en comunicaciones en Los Ángeles en las empresas internacionales. Y me formé muy bien en ese entorno, pero no era suficiente. Y busqué la política pública, busqué sacar una licenciatura para salir adelante aún más, entender por qué había tanta necesidad, ¿verdad? Entender cómo llegarle a las personas en liderazgo, puestos de liderazgo y hacer una diferencia. Y me di cuenta a lo largo de toda esta trayectoria que la educación fue eso que me ayudó a salir adelante. Entonces, durante COVID, eh, yo pensé, si me enfermé de COVID y dije, si me ayudas a salir de esta, voy a hacer algo al respecto, no sé qué voy a hacer, pero mm, voy a hacer algo pero para ayudar algo. a las familias. Y de ahí surgió nuestra voz. Muchísimas gracias, Evelyn. Y qué historia, ¿eh? Esta parte precisamente de cómo a partir de la experiencia propia navegas, ¿no? Todo el sistema de salud, navegas la administración pública estadounidense, teniendo las condiciones no solo familiares, sino también condiciones eh, ¿no? De cómo desde estas segundas generaciones
de hijos que pueden pues navegar tanto a la familia y tener pues todavía pues estas dificultades en términos también personales, ¿no? Me imagino fueron momentos muy difíciles para ti, pero que salir adelante a través de la educación y a través del empoderamiento comunitario, como bien dices, de quienes te pudieron apoyar en su momento desde la parte más profesional, y que pues saques de estas experiencias personales pues esta fuerza y sobre todo para poder ayudar, como bien dices, porque es una historia que, como bien cuentas la parte de tu familia desde los 70, pero pues que sigue siendo muy actual, ¿no? Sigue siendo muy actual, hay retos que siguen siendo vigentes, pero que también hay muchas iniciativas como la propia y como desde Our Voice pues han sido esta fuerza, ¿no? Para muchos otros y esta luz, este camino que ya no tuvieron que navegar solos, sino que ahora eh, quien está escuchando justamente qué es Our Voice Communities for Quality Education por primera vez, nos encantaría que nos cuentes justo, ¿no? Ya sabemos cómo llegaste, ahora qué es, cómo y a quiénes específicamente esta organización está apoyando día con día a estas familias, a qué tipo de familias y específicamente, que creo que es muy interesante que nos cuentes un poquito más del Distrito Escolar de Los Ángeles y cómo funciona esta parte educativa que para ustedes ha sido pues un gran triunfo que puedan ustedes saber navegar y enfrentar. Sí, pues gracias por abrir esta plática acerca de Our Voice. Our Voice es nuestra voz en español, es nuestra voz y somos comunidades por por una educación de calidad, una educación pública de calidad. Y durante COVID, como te dije, yo me vi enferma y mi niña estaba en el grado 10, en el 10º año, y vi que ella no tenía conexión con sus maestros porque no prendían la cámara, no había como seguimiento al respecto a su Claro, educación. Imagínate durante COVID. Y yo me preguntaba si mi hija, con los recursos que tiene de su madre, su padre, su hermana, que estaba en la universidad, está teniendo este tipo de dificultad, ¿cómo le están haciendo el resto de las familias en las escuelas claro. públicas, especialmente en nuestras comunidades latinas e indígenas? El 73% de los estudiantes en las escuelas del Distrito Unificado de Los Ángeles, que es el segundo más grande del país, son latinos. 73%. Esa es una cantidad muy alta, Enorme. casi Sí. la gran mayoría. La gran Entonces, mayoría de los claro, estudiantes, claro. entonces, pero la tasa de graduación está por ahí del 56% para los latinos, 56%, y de la prepa, y se está graduando con un grado de una C. Y con una C no puedes ir a una universidad, necesitas una A competitiva, un 10, por decirlo así, competitivo en todo. Y Claro. nuestros estudiantes, una C, o sea, te ayuda a llegar quizás a un colegio comunitario, una carrera técnica, que no hay completa, que está bien, pero queremos darle todas las opciones a nuestros niños que puedan tener. Entonces, cuando surgió COVID y yo veía estas dificultades, dije, si yo salgo de esta, que salí, voy a ver cómo les paso información a los padres para que ellos aprendan a hacer preguntas acerca de la educación de sus hijos y no sentirse satisfechos con las respuestas hasta obtener lo que ellos necesitan para que sus hijos sean exitosos. Entonces, en los primeros días yo sabía que los padres todos tenían Instagram y Facebook y en su móvil, ¿verdad? Podían tener acceso, ¿verdad? A estas plataformas sociales. Y dije, voy a empezar a poner información. Yo soy licenciada en política pública, voy a hacer investigación, leyendo acerca de cambios en la educación pública, no solo local, pero en el país. Y luego voy a traducirlas y las voy a poner en Facebook. Y así empecé a poner información en un grupo en español, en el grupo de Our Voice y en la página en inglés para que todos tuvieran acceso a la información. Igual en Instagram. Y lo que me di cuenta es que los padres empezaron a contactarme por mensajero y me decían, yo no sé quién es, pero yo quiero saber dónde se reúne porque me gusta lo que está poniendo. Claro, claro. Unos Qué padres gran reflejo. Ellos te buscaron, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Y quiero estar o hacer esa comunidad. absolutamente eran padres muy sabios. Entonces les dije, bueno, pues es COVID, no nos podemos ver en persona, les abro un Zoom. Pero que si yo no sé cómo hacer Zoom, bueno, pues les abro también el Facebook en vivo.
Entonces lo hacemos por Zoom para que sea más así personal y luego en Facebook en vivo. Y de repente me vi con como unos 30 padres, todos latinos, inmigrantes. Y te voy a decir algo, Edmundo, los primeros 6 meses, esos padres se unían a la plataforma para llorar. Los primeros 6 meses, nuestras familias estaban llenas de trauma por lo de COVID, porque somos familias que viven en un hogar multigeneracionales, ¿verdad? Y en Los Ángeles, muchos de nuestros jóvenes, en el condado de Los Ángeles, la mayoría de latinos, que somos casi el 50%, casi la mitad de la población del condado, la mayoría son de edad jóvenes, el 62% están en las escuelas. Fíjate, el 62% de la mitad de la población de los latinos en el condado de Los Ángeles están en las escuelas. O sea que somos una población muy joven, muy joven. Sí. Eso quiere decir también que vamos a estar expuestos, ¿verdad? A todo tipo de enfermedades en las escuelas, en los colegios y todo eso. Sí. Entonces llegaban a casa y enfermaban a los abuelos. Bueno, ya no te tengo que contar la historia, pero llegaban a la plataforma, al Zoom, y a Face, y se ponía a llorar, a llorar. Como catarsis, ¿no? Un tema. Un catarsis. Y luego nuestra comunidad, ¿sabes? Pide mucha disculpa. Y lo siento, discúlpeme. Y yo les decía, no, no vamos a pedir disculpas de nada. Aquí van a venir a llorar. Y a los 5 meses dejamos de llorar y ya nos pusimos como manos a la obra. Bueno, pues ahora vamos a hablar del tema de la educación. Y ahí fue donde empezamos a desarrollar juntos, los padres inmigrantes y yo, la idea de qué queríamos, qué necesitábamos del sistema educativo, cómo nos íbamos a comunicar con estos líderes a base de videos. Nuestras familias saben cómo tomar videos. Y yo las subía a las plataformas sociales y les hacía ping a los políticos. Aquí está. Sí, claro, a robarlos, ¿no? Como claro. Hacer ruido. Y la mamá estaba en su casa, había construcción detrás, y en su hogar, o eran vendedores ambulantes, estaban en la calle vendiendo, y mire, fíjese que con mi hijo está pasando esto. Y así en las plataformas sociales le fuimos llegando al superintendente, a los miembros de la mesa directiva, a los consejeros de la ciudad de Los Ángeles, a los supervisores del condado. O sea, a todo el mundo les íbamos llegando acerca de las necesidades de esta comunidad. Y esto es algo que no se había dado hasta que surgió Our Voice. Esa voz auténtica del vendedor ambulante que tiene que trabajar largas horas para llevar dinero a su casita, a su hogar, y que sus niños están en la escuela pública esperando recibir una educación de calidad. Pero el padre ambulante está viendo problemas con la situación escolar, pero no tiene dónde ir ni con quién hablar. Entonces nosotros, a través de la plataforma social de Facebook, le hemos facilitado a nuestra comunidad inmigrante a que se comunique y a que sus voces, nuestra voz, se escuche con los líderes de la ciudad, del condado y del estado. Qué gran iniciativa, Evelyn, y este gran trabajo que has hecho, porque efectivamente es, como dices, recopilar las voces o nuestra voz en las calles, ¿no? Preocupados por el tema educativo y poderlo llevar a estos tomadores de decisión, ¿no? Y poder justamente mejorar este sistema educativo público pues más grande del país y sobre todo en en este segundo distrito escolar más grande del país, ¿no? Y sobre eso, y con estos porcentajes que nos mencionas, ¿no? 73%, nada más para retomar, 73% de los estudiantes registrados en este distrito son latinos. Y en contraste, digamos, solo hay un 56% de graduación o de tasa de graduados en la comunidad latina, ¿no? Entonces ahí creemos que pues hay como bien dices, un área de oportunidad enorme en términos de la calidad de la educación y lo que estamos recibiendo desde nuestros o los dirigentes en Estados Unidos, específicamente en el segundo distrito escolar más grande en Los Ángeles, ¿no? Todo el segundo distrito. Y ahí precisamente queremos consultarte, a lo mejor ya entrando más en materia, sobre este tema de políticas públicas, de qué es lo que desde Our Voice están considerando que es lo que más afecta a las familias migrantes actualmente en términos educativos y por qué creemos o se cree desde esta comunidad que tú has iniciado y que se ha fortalecido a lo largo de los años, es
que se debe poner esta atención en esta comunidad, ¿no? ¿Cuáles serían esas como prioridades de política pública que ustedes vislumbran y que sería importantísimo compartir aquí con la comunidad y con la audiencia de Alza Voz? Mira, las políticas públicas que se desarrollan en el distrito muchas veces no tienen la voz de nuestras comunidades. Y estamos hablando 73%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en las escuelas públicas existe una política alrededor de, por ejemplo, prevención de amedrantamiento, pero los padres dicen no es suficiente y los niños están sufriendo amedrantamiento. El distrito pueda que no se vea instado a poner más atención porque ya tiene política pública desarrollada al respecto y piensa que es suficiente. Pero los padres están diciendo no es suficiente. Ahí es donde entramos nosotros y traemos las voces auténticas y experiencias vividas personales de los padres con ejemplos directamente al superintendente del distrito escolar. Usted dice que no hay política, pero aquí le vamos a enseñar, vamos a darle 5 ejemplos solamente. Que de los muchos, ¿no? Seguramente que De los ustedes tienen documentados. Claro. Pero ese es un ejemplo solamente de varias políticas públicas. Entonces, el trabajo que yo hago con los padres específicamente es enseñarles cómo comunicarse con la burocracia, ¿verdad? Que son todas estas oficinas de gobierno por sí mismos. Porque no es suficiente que muchos padres pueda que piensen, vamos a ir a esta organización y ellos van a llamar por nosotros. Y no queremos eso. Queremos que los padres se sientan absolutamente, cómodamente, que ellos levanten el teléfono, que ya sepan cómo acceder a estos centros de poder y pensar críticamente acerca de, no solo me voy a quejar, ¿verdad? Porque muchas veces nos enojamos de lo que está pasando y vamos y nos quejamos. Y estos centros de poder están acostumbrados a las quejas y solo se tapan los oídos. Blindados, ¿no? Claro, a veces acostumbrados y blindados a claro, y dicen, voy a dejar que termine de quejarse y se va a ir. O el hijo se va a graduar y ya no va a haber problema. Entonces, yo quiero que los padres no vayan a quejarse, que expliquen la situación y que luego les pidan una solución, que les digan, esa es la situación que estamos viendo, ¿cuál es la situación que usted me va a dar? Que pidan, sepan cómo pedir y sepan cómo preguntar. Entonces, eso es lo que yo trato de ayudarles a los padres a entender. Siento que yo vengo del área de política pública también, porque a eso sí responden y luego los tenemos que mandar a pensar un poquito, ¿verdad? Entonces... que trabajen, ¿no? En lo que se debe de trabajar, claro. Claro, para darnos soluciones acerca de muchas cosas. Otro ejemplo, por ejemplo, es el inglés como segundo idioma. Entonces, si tú eres un niño nacido en Los Ángeles y eres de apellido latino, te van a recomendar a que entres a inglés como segundo idioma. Estas clases que ya no es inglés como segundo idioma, se les llama aprendizaje de inglés, del idioma de inglés. Pero tú sabes, cuando los niños son pequeños, son como esponjas. Entonces, muchos de esos niños hablan inglés. Y sus padres, muchos de ellos quieren que los niños ya están hablando español en casa, quieren que la escuela vaya a aprender inglés. Si los ponen en estos cursos, es muy difícil que los niños hagan la transición, porque tienen que pasar muchos exámenes, muchas pruebas, y los padres tienen que estar al tanto de todas esas pruebas. No es fácil para que los niños salgan de esa transición. Entonces, los niños se quedan ahí. Y hasta cierto punto están estancados. Y hay incentivos económicos para esto, ¿verdad? Porque les dan ayuda adicional a las escuelas, económica, ¿verdad? Entonces, esa es una política que tenemos que cambiar. Que si los padres quieren que sus niños estén en esas clases, que estén en esas clases. Pero que si los padres no quieren que estén en esas clases, que no los forcen a estar en esas clases, porque los niños se van a quedar estancados, porque es un programa muy complejo y cuando los padres hemos ido a hablar acerca de eso y pedir cambio, nos envían al Estado. Ustedes tienen que ir a hacer esos cambios al Estado. Somos la mayoría, ¿te puedes imaginar? Y esos niños contribuyen
a esa tasa baja de, Claro, de de graduación, deserción. porque es un sistema a base de incentivas, de política y burocracia, y mucho para nuestras familias. Entonces, en Our Voice traemos personas de esos departamentos que les pueden enseñar cómo posiblemente pueden acceder a la lista de pruebas que tienen que pasar los niños para hacer la transición y nosotros abogar para que ayudarles a las familias a que hagan esa transición. Pero es muy difícil el mundo y es algo de que espero que a largo plazo podamos hacer una transformación eventual, ¿verdad? Pero va a ser a muy largo plazo. Correcto. Y que este camino, no, Evelyn, creemos que es pues el de la construcción de la comunidad, ¿no? Más allá de, de que si en las comunidades organizadas, ¿no? Como pudiste tú ver y pedir después de que saliste triunfante del tema de COVID, y esta construcción de comunidad y de representación de la comunidad en el sistema educativo para latinos en el distrito de Los Ángeles, ¿cómo lo categorizarías tú, no? Es decir, ¿cómo has visto que ha cambiado en los últimos años en términos de que ahora, pues quizás fue catártico al inicio en las sesiones, pero ahora, ¿cómo ves esta organización? ¿Cómo ves la representación de la comunidad, de los padres de familia frente a los derechos educativos de sus hijos en el condado? Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito más de, más bien, ahora desde, no de lo institucional, sino desde la parte de la comunidad, cómo lo han sentido, cómo van avanzando, cómo van entendiendo estos derechos y entender el cómo pedir. ¿Qué te ha dicho la comunidad? No sé si nos puedas compartir un par de casos o de ejemplos de algunos padres de familia y cómo lo has visto transformarse. Pues mira, yo me siento muy afortunada de que me han permitido ser parte de su entorno. Para mí, como te digo, es un honor y me siento muy agradecida de que somos una familia, somos una comunidad en línea, porque la mayoría del tiempo no nos vemos en persona, nos vemos en línea. Y cuando nos vemos en persona es como, es la cosa más bella, nos abrazamos, Claro. estamos contentos, porque es la primera vez que nos vemos. Entonces, tenemos un grupo, y yo no les quiero decir, yo no te quiero decir que son embajadoras, embajadores del trabajo que hacemos, son guerreros. Yo les digo, de verdad, Claro, sí, luchadores. porque estamos hablando de personas indocumentadas, Claro, claro, pero que para ellos, ¿verdad? Lo más importante es la educación de sus hijos. Lo ven, total. al igual que yo, reconocemos que esa es la clave para que nuestra comunidad salga adelante. Y cierto para sus familias, ¿verdad? Económicamente, profesionalmente, en todo. Entonces, hemos hecho este grupo dentro del grupo grande, ¿verdad? De guerreros, que luego cuando surge un tema, como hace poco hubo la amenaza de 3 huelgas por parte de todos los sindicatos que trabajan con el Distrito Unificado de Los Ángeles. Son varios, pero los 3 más grandes. Y las familias inmigrantes de Nuestra Voz dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entraron al Zoom y imagínate llorar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir a comer? Y ya de por sí tenemos a ICE encima, hemos pasado los incendios, tú sabes, Sí, las edades federales, que es ICE, los incendios, hemos pasado COVID, tuvimos otra huelga de maestros en el 2023, hubo otra en el 2019, y cada vez impacta la educación de nuestros hijos. Entonces les dije, bueno, ¿qué creen ustedes que debemos de hacer? Y me dijeron, hay que escribir una carta, porque ya los acostumbré. Ok, Evelyn, tú escribes la carta y nosotros la dictamos. Ahí estoy con un grupo como de 15, me están dictando la carta, están llorando y yo dictándola. Y le enviamos a la sede de poder, le enviamos al superintendente de las escuelas y a los medios de comunicación para que no se les pase. Aquí está la claro, posición de los padres de Our Voice. Miren, nosotros no nos importa lo que ustedes van a acordar. O sea, les decimos a los sindicatos, al igual que el distrito, ustedes arréglense como quieran. No paren la educación de los niños. La huelga, háganla después de la escuela, los fines de semana, como ustedes quieran. Hagan lo que tengan que hacer para que ustedes estén
contentos. Pero la educación de los niños para nuestras poblaciones más vulnerables debe de seguir a toda costa, porque la función primordial de un distrito escolar es la educación de un niño. Entonces, ese ha sido nuestro mensaje desde siempre y lo hemos hecho con mucho éxito. Y yo les dije a ellas, bueno, si les envío esta carta, ustedes van a tener que hablar, porque mis hijas ya son adultas. Entonces me dicen, vamos a hacerlo, pero anónimamente, ¿eh? Pero lo vamos a hacer. Y así salimos con 5 madres, todas inmigrantes, a hablar con los medios de comunicación y dar sus voces a escucharse con mucho dolor, con mucho miedo, pero con mucha fuerza. Y eso a mí me enorgullece tanto, porque imagínate, por eso es que vale la pena este trabajo, porque nuestra comunidad sí quiere y sí puede, si les enseñamos cómo y les damos las herramientas. Y esa fuerza que mencionas, Evelyn, me parece que es hacia donde esos padres de familia ven pues el futuro de sus hijos, el futuro de sus familias, pero sobre todo, como bien mencionas, el futuro de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría preguntarte un poco cómo visualizas, pensando a perspectiva o como haciendo este future thinking, eh, cómo debería ser ese papel tanto de los padres de familia, claro, como de los estudiantes latinos e indígenas en el sistema educativo de Los Ángeles en los próximos 5 años, ¿no? ¿Hacia dónde crees que debería de ir, pues, no solo reclamo, exigencia y fuerza con la voz que hablan hacia los siguientes 5 años y hacia dónde tendríamos que nosotros eh, poner la mirada, ¿no? Tanto nosotros apoyando y viendo, digamos, todo este trabajo que están haciendo en Our Voice, pero con todos los padres, con todos, pues ahora sí que siendo una sola comunidad, eh, ¿cuál debería ser ese papel y cómo podríamos apoyar o aportar? Necesitamos crecer el mundo. Necesitamos estar en todas las escuelas, en todas las comunidades. No es muy difícil porque todo lo hacemos a través de las plataformas sociales y nos ven cada viernes. Y podemos platicar todos estos temas, pero si nos unimos en comunidad, no importa dónde estén, podemos compartir las mejores prácticas. Tú sabes que eso hacemos en nuestro entorno de política pública, de ciencia, ¿verdad? Sí. Entonces, buscamos siempre compartir las mejores prácticas, los mejores modelos, y hasta el momento ha sido muy difícil movilizar a la comunidad latina porque, pues como te dije, nuestros padres trabajan diferentes trabajos, especialmente las familias más vulnerables, las que se ven generalmente en las escuelas públicas de todo el país, aquí en los Estados Unidos. Entonces ha sido difícil, pero por eso creo que las plataformas sociales son la mejor manera, porque allí les podemos hacer llegar información inmediatamente desde la seguridad de sus hogares, sin tener que buscar niñera ni acceder al transporte público. Todo se hace en línea, pero la cosa es que accedan. Y lo importante es que accedan, que entren, que se informen, que entiendan que este es un trabajo a largo plazo, que la abogacía no ofrece soluciones de la noche a la mañana. Es algo que vamos trabajando juntos, unidos, y tenemos que mantener nuestros ojos en la visión. La visión es graduar más estudiantes de la Para preparatoria subir ese número, ¿no? y de las universidades de los Estados Unidos a toda costa, especialmente en estos momentos donde nos están cortando becas y modos de financiar la educación de alto nivel, se puede decir la educación universitaria, en este momento es cuando más atención tenemos que poner a la educación y a temas de la calidad. Y en Los Ángeles tenemos muchas opciones. Entonces tenemos que ponernos listos a que si aquí no nos están haciendo caso, tenemos que ir a otra parte a buscar la mejor educación para el niño o para la niña. Ir buscando y buscando y buscando no es fácil, es un sistema muy
complejo y burocrático, pero se puede hacer y se debe hacer. Se debe hacer. Y necesitamos crecer, necesitamos estar, en nuestras pláticas estamos con el superintendente, a ver si nos deja entrar a los centros de padres, a las escuelas, a ver si nos permiten, porque tú sabes, estamos abarcando temas que no son fáciles, ¿sabes? Y con una comunidad que necesita esta información desde la raíz, desde la raíz. Sí, y este acompañamiento y realmente el trabajo que han hecho, maestra, la verdad es que es muy admirable, felicitarle y antes de terminar la entrevista, pues justamente pedirle si pudiera darle precisamente un mensaje dirigido a las familias migrantes, ¿no? Sobre el poder que ya tienen, ¿no? Más allá de lo que nos hace falta y hacia dónde tenemos que estar creciendo en los próximos 5 años. Actualmente un mensaje empoderador para estas familias, para estos padres de familia, incluso para los propios estudiantes latinos, migrantes e indígenas que están en el condado de Los Ángeles y alrededores, en este distrito en el que están trabajando actualmente. ¿Qué mensaje les diría y cuál podría ser ese mensaje de cierre desde Our Voice? Pues no perder el enfoque, que son nuestro futuro, nuestros hijos, involucrarse, permanecer siempre al tanto de las oportunidades para ellos y para nosotros, y no tener miedo ante las circunstancias que se vayan desarrollando, porque tenemos poder. El poder que tenemos es el poder de nuestra comunidad, nuestras creencias, nuestros valores son bellísimos y muy fuertes, como les acabo de dar el ejemplo de las guerreras, ante todo por la educación de sus hijos. Entonces tenemos unos valores muy fuertes y una comunidad muy, muy unida. Entonces, no flaqueen, manténganse fuertes y enfocados en lo que en realidad importa. Y ese es el futuro y que nuestros hijos salgan adelante. Así es que lo podemos hacer juntos. Aquí está Our Voice, no están solos. Búsquenos en las plataformas sociales. Our Voice, nuestra voz. Y aquí estamos para ustedes, para servirles. Muchísimas gracias, maestra Evelyn, y muchísimas gracias por compartir, sobre todo por desarrollar, por aventurarse y por ser esa guerrera con Our Voice, por sumar a más guerreras y guerreros que son estos padres de familia que están abogando por los derechos educativos de sus hijos e hijas. Y bueno, esta héroe local ya nos dio sus redes sociales. Agradecerte, Evelyn, por esta entrevista desde Cientica, acá en Ciudad de México. Estamos muy pendientes de todo lo que se desarrolle precisamente del otro lado de la frontera con nuestros connacionales, con nuestros compatriotas latinos, migrantes que están en Estados Unidos, y pues siempre nuestra admiración y todo nuestro respeto. Cualquier cosa, pues estaremos muy pendientes de los siguientes pasos y de las redes sociales, de todo lo que puedan desenvolver, y ojalá muy próximamente estemos en todas las escuelas con Our Voice y podamos seguirles dando pues lata y que nos puedan volver a visitar en nuestro podcast. Muchísimas gracias. A ti, Edmundo, y a Cientica, muchísimas gracias por la invitación y adelante, pueblo, sí podemos. Así es. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas y todos por sintonizarnos en este capítulo. Gracias a todos. Hasta luego. Alza voz.